pero uno de los primerísimos, quizá el único, el primero candidato independiente que llegó a una diputación y de tan solo 25 años, ¿no? Cuando llegaste. En ese momento sí, 25. 25 años. Bueno, ¿cómo te sientes? Muy contento de este momento. Ayer decía en una reunión que me sentía con una fragilidad específica al respecto de una gran responsabilidad por un lado, pero por otro lado una gran esperanza que se ha construido día a día en el equipo y día a día en este proceso. Y en ese sentido creo que hemos sacado adelante buenas iniciativas legislativas, pero también muy importante, no solamente el trabajo, por así llamarlo, formal, creo que va bien, sino también el trabajo que no está en la descripción de trabajo de diputado, pero que tiene que ver con construir una idea de que la política puede ser de las personas y que no necesariamente la tienen que hacer en una suburban con guardaespaldas y desde palacetes. Claro, porque has hecho todo diferente. O sea, llegaste tras una campaña en la que te gastaste 230,000 pesos, solamente 18 de ellos dinero público, el resto a través de donaciones, que más pusiste un tope, sí, no más de lo que ustedes habían invertido. Llegaste como el candidato de un grupo horizontal, ¿no? La Wikipolítica. Así es. Cuando llegas al Congreso y vienes de candidato independiente, ¿cómo te ven los demás partidos? Bueno, el primer día del Congreso me sentí como mi primer día de la prepa, es decir, venía de una secundaria, no conocía a casi nadie, era distinto a la preparatoria, pero ciertamente, y eso creo que es la parte más importante, después del momento de shock, a lo mejor de conocer, soy el más joven, soy el único que no tiene partidos políticos, y somos la diputación por mucho que tiene más personas jóvenes y más mujeres dentro del equipo de trabajo. Y menos, ¿no? Y menos personas en el equipo. Bueno, menos también. personas, sí, también. Pero algo que ha sido muy interesante es construir con las agendas que tienen los distintos partidos políticos y al no tener, pues por así llamarlo, un impedimento, pues lo que le entramos es a la agenda, no le entramos pues a magistraturas o a puestos. Nosotros no le entramos a eso, pero sí le entramos a sacar adelante procesos legislativos. Y eso ha sido un proceso muy rico porque te das cuenta en el Inter que hay personas muy valiosas en los partidos políticos que no pueden tomar decisiones completamente hoy por hoy. Gente que quiere, que está interesada en sacar adelante ciertos temas y también gente que pues podrían poner cualquier otro mueble y daría lo mismo, ¿no? Pero creo yo que ha sido muy importante conocer la coincidencia, reconocerla, abrazarla y sacarla adelante del tema. Hiciste tu primer informe hace poco, ¿no? Sí. Dijiste que habías presentado 73 documentos políticos entre, bueno, legislativos, entre iniciativas, demás, pero ahora estás en una campaña, ¿no? Sin voto no hay dinero. Así es. ¿De qué trata? Sin voto no hay dinero es esta posibilidad de cambiar la manera en la que hoy por hoy se les reparte el dinero a los partidos políticos. ¿Qué es cómo? A ver, explícanos con manzanita. Tal cual, 47 pesos, o se hace la fórmula con 47 pesos por la cantidad de personas que tienen su credencial para votar, la gente que está en el padrón. Y eso está mal, porque solamente en la elección pasada federal fue a votar la mitad de las personas, de esa mitad más del 5% anuló su voto. En la elección del constituyente de la Ciudad de México, 7 de cada 10 no fue a votar. Esto nos tiene que hablar de que hay una crisis, pero no tiene que ser esa crisis una salida fácil, sino que tenemos que construir con creatividad, con austeridad, pero sobre todo con representatividad, los nuevos partidos que estamos buscando. Y en ese sentido, Sin Voto No Hay Dinero lo que busca es reducir, pero también representar mejor. ¿Reducir qué? El presupuesto a partidos políticos, planteando 47 pesos, pero por la cantidad de votos válidos emitidos en la elección pasada. Ok, no por los que están en el padrón, sino tú recibiste tantos votos, ese dinero. Todos los partidos recibieron tantos votos y eso te damos. Porque hoy, si va a votar la mamá de los candidatos, nada más, o si van a votar las 85 millones de personas que están en el padrón, les da exactamente lo mismo, reciben la misma cantidad de dinero. ¿Y cómo ha sido recibido? Bien, estoy muy contento porque hemos visto que distintos grupos parlamentarios entre que la saludan o la abrazan o se comprometen totalmente, pero ningún grupo parlamentario nos ha dicho no, esa iniciativa no va a pasar. Incluso los que uno se esperaría que tienen una postura más férrea al respecto del financiamiento público, pues por ejemplo el PRI, nos han dicho, al menos algunos de esos diputados, que están dispuestos a sacar adelante un tema de austeridad y por otro lado de correlacionar, insisto, la participación al financiamiento. Y por ese lado, pues muy felices. Creemos que esta iniciativa que es del Congreso, no es mía, es de todo el Congreso del Estado de Jalisco, puede salir adelante porque... A nivel federal. Exactamente, ese es el planteamiento. Sí. ¿Cómo cuánto se reduciría? Yo sé que depende de las elecciones, ¿no? Claro. Pero ¿qué estimado? Tomando como base la última elección federal, 2.200 millones de pesos solamente en un año. Estamos hablando más de gasolinazo.
Bueno, menos Más o que de menos. gasolinazo, pero sí estamos hablando de más de la mitad de lo que hoy reciben los partidos políticos. ¿Cómo ves el futuro de las candidaturas independientes? Mira, saqué una estadística. El primer año que se votó por independientes hubo 124 candidatos. Solo ganaron 6. En el 2016, 304 candidatos y ganaron 11. ¿Cuál es tu perspectiva rumbo al 2017 y 18? Yo creo que las candidaturas independientes las tenemos que entender y enmarcar solamente como lo siguiente. Es la posibilidad de ir sin partido a una boleta, nada más. Ni bueno ni malo. No es ningún, digamos, origen puro por nacimiento, sino que al contrario, es una posibilidad como cualquiera de las otras. Y bajo esa tónica, pues candidaturas independientes me he encontrado que a lo mejor son más o huelen peor que algunas de partido político. En algunos casos. Y también me he encontrado con candidaturas independientes que luchan y buscan y pugnan exactamente lo mismo que nosotros luchamos desde nuestro espacio, con las que nos sentimos más identificadas. Y en esa lógica, pues decirle a la gente que ve esta entrevista que no vote por candidaturas independientes solo bajo el argumento de que son independientes, sino que si son independientes y construyen un proyecto para su estado, para su municipio, para su país, que les convence, pues como si fuera un partido político. Hay que fiscalizar cada una de las acciones que tenemos, pero con ningún tipo de, pues digamos, de membrana protectora de democracia. Sí, una alrededor. etiqueta falsa a veces. Exactamente. Una vez en una entrevista dijiste, soy un caballo de Troya, ¿no? Ya me abrieron las puertas, ahora hay que permitir que este flujo de ciudadanía pueda recaer en el Congreso. ¿Hacia dónde vas tú, primero? Y segundo, ¿qué le dirías a los jóvenes? Muchos de ellos, yo pienso, están como muy desilusionados de la política. Si tienen este germen dentro de sí, de cosquilla, de que les gustaría hacer cosas, ¿qué tip les darías? Tomar ese germen, llevarlo, hacerlo, o digamos, hacerlo público con otras personas e invitar a que la política cambie radicalmente. La gran crisis en la que nos encontramos no se va a modificar quitando a una presidencia o quitando a un gobernador. Va a cambiar si modificamos profundamente quienes están haciendo las reglas hoy por hoy. Y en ese sentido, Con mayor vigilancia ciudadana también. definitivamente con alguien afuera, pero también con alguien adentro. No tenemos que renunciar a esas instituciones que están hechas para que las habitemos y para que las utilicemos a favor de las mayorías y de quienes menos tienen. Por eso creo que es muy importante que tengamos esa claridad. Hacer política no es algo malo. El germen de la antipolítica, decir todos son iguales, no vale la pena, no hay que participar, solo beneficia a quien quiere que las cosas permanezcan de la misma manera. Y la historia de a de veras importante está sucediendo en otros lugares y esos lugares tienen que ir a habitar la política de que hoy es habitada por otras personas. ¿Y tú, Pedro? Yo, ¿Quieres ser alcalde? ¿Quieres ser diputado? ¿Te vas a lanzar una senaduría? ¿O ya dijiste, esta es mi experiencia y más bien me regreso a otro lado a hacer política? bueno, yo me veo bajo este entendido de que política no es ser servidor público nada más, sino que la política es una actividad muy amplia. Yo ya me di cuenta que la política es parte de mi vocación y eso es algo de lo que me siento muy feliz porque encontré a los 25 años un camino que me llena y que me hace pues sentirme en un lugar en donde pueden suceder cosas importantes para el país. Por otro lado, la respuesta concreta es veo posibilidades tanto en una alcaldía, específicamente en Zapopan, veo una posibilidad también de una reelección legislativa y, ¿por qué no, un espacio federal? Honestamente, en este momento, lo más honesto que te puedo decir es, esos son mis escenarios, están abiertos, los estoy discutiendo con Wikipolítica y con las demás organizaciones, a final de cuentas, o procesos que tenemos abiertos, porque algo sí tengo claro. No se trata de apuntalar la carrera personal de alguien, sino se trata de construir un proceso que tenga sentido comunitariamente. Y eso no se puede construir a partir de lo que diría algún político de mi dedito dice sí o no, ¿no? Sino que tiene que ser a través de una deliberación, a través de conversaciones. Y por eso no es que le esté sacando como los demás políticos a la respuesta, sino lo más claro que te puedo decir ahorita es todas las opciones están abiertas porque todas las opciones nos interesan para poder cambiar este país. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Gracias por venir aquí. Entonces no se vayan, entren a nuestra página de internet, hay más de esta entrevista con Pedro Kumamoto y como siempre los esperamos en Facebook.